Ok. Hola, buen día. Mi nombre es Tamara Ratia, soy socióloga y hoy día les voy a conversar sobre género y dolor. Primero es importante definir qué es el género y cómo se construye, ¿no? El género son construcciones sociales a través de diferentes medios de comunicación, a través de la publicidad, de las películas. Por ejemplo, estas imágenes yo las busqué la semana pasada y puse construcción de género y aparecieron estos dos estereotipos muy marcados. Primero una mujer muy femenina, ¿cierto? Y un hombre con una masculinidad también muy potente. Los estereotipos de género se constituyen en todo nuestro proceso formativo como seres sociales y eso por consiguiente va generando roles asignados de cómo ser mujer o cómo ser hombre. Hay algunas de estas frases que a lo mejor hemos escuchado más de una vez y también hemos utilizado. Por ejemplo, calladita se ve más bonita, haciendo alusión al silencio de las mujeres. Los hombres no lloren también. Que esto es muy importante porque el género no es solamente desde lo femenino, ¿no? La construcción de género afecta a hombres y mujeres por igual y también a las personas trans. Sé bien hombre para tus cosas, entonces a veces cabe preguntarse, ¿qué significa ser hombre para sus cosas? La violencia, por ejemplo, te da un estatus de hombre, una masculinidad perfecta. Los hombres son racionales y las mujeres emocionales, dando respuesta a frente a situaciones diversas que convivimos de manera cotidiana y cómo vamos a reaccionar frente a esto. O también asumir o asociar el periodo menstrual frente a los nerviosismos o a diferentes episodios que uno va viviendo en la cotidianidad y también tipos de afrontamiento. Mujer al volante, peleas como una mujer, son situaciones que si bien parecen extremas en estas frases, nosotros las llevamos en nuestra cotidianidad y están incorporadas. Por eso es importante tener la prioridad y la fortaleza de enfrentarse también a estos estereotipos. Nosotros no estamos, ni nadie está exento de estos estereotipos, ojalá lo estuviéramos, pero aún están demasiado marcados. ¿Cuáles son las consecuencias de estos estereotipos de género, de los roles, de la construcción de género en sí misma, que se produce discriminación y exclusión? ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, para diferentes tipos de trabajo eh, se producen discriminaciones. Por ejemplo, no sé, ¿cuántos de ustedes dejarían que un párvulo, un hombre, cuide a sus hijos? ¿Cierto? Porque está asociado también la masculinidad o cómo sería mirado, por ejemplo, un hombre de ser secretario. Ya la violencia de género también es una consecuencia del estereotipo, de la construcción del género, y más adelante vamos a ver las cifras que responden a esto. También se pueden limitar oportunidades laborales, por ejemplo. A muchas mujeres en edad fértil no tienen acceso a todos los puestos de trabajo y también aún hay fuertes brechas en torno al sueldo que se percibe y también se ve enfrentada la autoestima y la salud mental dentro de esta categoría de género. Por ejemplo, acá en la encuesta nacional de salud, la última, el 2016-2017, nos señala, ¿alguna vez has pensado seriamente en suicidarse? El hombre va por debajo en todas las cifras, si ustedes se dan cuenta, alguna vez ha hecho un plan para suicidarse, ha intentado suicidarse, o sea, por lo menos 5 puntos abajo en esto y acá más de 6 puntos. Sin embargo, cuando nosotros vemos las muertes por suicidio por género, los hombres están por encima de las mujeres. ¿Qué quiere esto decir? Que los hombres no se atreven a pedir ayuda, no pueden porque el ser hombre, ser bien hombre para tus cosas, los hombres no lloran, conducen a que la salud mental se vea deteriorada y no puedan pedir ayuda a tiempo. Entonces, si bien planifican menos el suicidio, sí lo cometen más. Por ejemplo, acá también tenemos, que vamos a ir viendo muy interesante, la evolución de la prevalencia de consumo de marihuana, donde el hombre está por encima de la mujer por más de 10 puntos en general, si ustedes ven. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a lo mejor los hombres no piden ayuda en salud mental, pero sí tienen mayor consumo asociado también a la salud mental, ¿no? Acá también nos muestra la evolución del consumo de prevalencia de cocaína, donde también los hombres están 1,5 puntos, si uno se da cuenta ahí, por sobre las mujeres. Entonces, esta hipótesis, ¿no? Y teoría que también tienen investigaciones, dan cuenta y responden a esta problemática de la construcción del género. Consumo riesgoso de alcohol, nuevamente los hombres están por encima de las mujeres en casi 20 puntos, digamos.
en las dos mediciones, si uno compara la ENS del 2009-2010 y luego la ENS del 2016 al 2017. Están por encima del promedio nacional, que es 11,7. Sin embargo, acá, dada la sospecha de depresión, podemos ver que las mujeres tienen mayor sospecha de depresión. Esto es un test autoaplicado de autorreporte, teniendo un 21,7% las mujeres y los hombres un 10%. ¿Ya? Entonces esto coincide, digamos, de manera teórica frente al mayor consumo de los hombres versus menor consumo, pero con un problema de salud mental igual. Acá, por ejemplo, prevalencia de depresión en los últimos 12 meses, es decir, a personas que sí tienen el criterio de diagnóstico y la confirmación. Las mujeres tienen 10%, recordemos que la ENS es una encuesta nacional en salud, que puede ser referenciada a nivel poblacional, mientras que los hombres tienen un 2,1%. Ahora, es importante destacar también el abuso sexual y cómo este trauma repercute luego en la salud física de las personas. Por ejemplo, acá tenemos que de 0 a 13 años, tenemos en el 2020 1986 casos de niñas que fueron abusadas sexualmente, mientras que hombres hay 378. No sé si recuerdan, hace un tiempo había una publicidad de bata, creo, similar, donde salían unas niñas con unos zapatos escolares, lo promocionando, donde ellas estaban fuertemente sexualizadas, niñas de 10 años, 9 años, y después bajaron esa publicidad. Entonces, esta exposición a la violencia y este abuso sexual ha sido histórico, pero también es respondido por los medios de comunicación, los avalan de manera directa o indirectamente también. Entonces se observa, por ejemplo, que las niñas y niños son víctimas en mayor medida ya de abusos sexuales que los adolescentes. Esto es muy preocupante. Los delitos sexuales del balance del primer trimestre del 2021 de la PDI dice que el 85% son mujeres y la mayoría está en el rango entre 0 a 13 años. También podemos hablar del maltrato infantil, donde, por ejemplo, se destaca acá que el maltrato intrafamiliar es el primero, la primera categoría, luego el intrajardín indeterminado y contextos múltiples. Si bien acá no se desagrega por sexo, sí es importante considerar la cantidad de violencia intrafamiliar a los que están sometidos los menores. Entonces ahora empezamos a juntar no tanto la estructura, la categoría de género, la construcción, y luego en relación al impacto de la violencia intrafamiliar y la salud en general, los estudios coinciden, la evidencia dice que se asocian a un detrimento de distintos parámetros de salud. Entonces, ¿qué significa esto? Que los resultados indican que las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar poseen una mayor utilización de los servicios, y además hay estudios que confirman el negativo impacto de la violencia intrafamiliar durante el puerperio y la salud neonatal. Ahora vamos a hablar sobre género y dolor. Por ejemplo, acá hay varios estudios, ¿no? Que nos muestran, primero, que la prevalencia en Chile es de un 32%, siendo un dolor moderado, severo el 85%, y es principalmente osteomuscular. Y el dolor crónico debe ser considerado como un problema prioritario en la salud pública. Tiene 1.200.000 de años vividos con discapacidad. Es un problema que se repercute, tanto tiene costos sanitarios como no sanitarios en la vida de las personas, ¿no? La lumbalgia crónica es la primera carga de enfermedad en Chile, y también que la fibromialgia se plantea como dentro de las 5 patologías más prevalentes. Entonces, el costo del dolor crónico no oncológico, el dolor físico pues, persistente, el músculo esquelético, es un problema que tenemos transversal y a la cual nos tenemos que hacer cargo, y no solamente con terapias reparatorias, sino más bien entender cómo también se construye la sociedad y cómo esto permite o de alguna manera va permeando que nosotros podamos ser más propensos a tener dolor, y específicamente las mujeres. Por ejemplo, este estudio
comparación de grupos de dolor, sintomatología depresiva, ansiedad y estado de rasgo. Es un estudio que hicieron con 3 grupos, con pacientes con fibromialgia, pacientes reumáticos y grupo control. Específicamente se hizo solamente en mujeres, donde acá yo tengo destacado, por ejemplo, que el dolor, la escala del dolor EVA, las pacientes con fibromialgia puntúan 4 puntos más, poquito más de 4 puntos que los pacientes reumáticos, que el maltrato psicológico del padre también es mayor, que el maltrato psicológico de la madre es mayor, el maltrato físico del padre, físico de la madre. O sea, si ustedes ven, en general, todas las escalas están por sobre en las pacientes que tienen fibromialgia. ¿Ya? Y eso sí responde a lo que vimos hace un momento atrás en las otras láminas acerca de cómo la categoría de género y la construcción tiene un maltrato reiterado y tiene una repercusión en la salud de las personas. Entonces, sabemos que de 10 personas, 9 son mujeres que sufren de fibromialgia. Los datos entregados anteriormente pueden responder a ese levantamiento de información. Trauma y fibromialgia. Acá los resultados de este estudio, experiencias adversas infantiles, mujeres con fibromialgia, usuarios de los servicios sociales y salud mental, nos damos cuenta que el 88,1% de las participantes sufrieron alguna experiencia adversa en su infancia, el 52,4% experimentó maltrato emocional, 45,2% maltrato físico, 40,5% abuso sexual, 59,5% negligencia emocional y el 11,9% negligencia física. Entonces, podemos acá entender que el trauma asociado en la niñez genera luego enfermedades como la fibromialgia. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de este estudio y por qué es importante, nuevamente reitero, la construcción de género? Eh, que, que las experiencias adversas en la infancia son un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades físicas y problemas crónicos de dolor en la adultez. Entonces se encuentra mayor exposición entre la afectación de la salud y si bien se plantean las conclusiones que las causas de la fibromialgia son desconocidas, si las participantes informan de una alta presencia de vivencias adversas en su infancia, la mayoría más de 4. En un estudio que nosotros estamos realizando al interior del centro donde yo trabajo también, hicimos una narrativa, estamos en una narrativa con pacientes con fibromialgia, donde todas tienen una experiencia de abuso en su niñez. Entonces, es importante considerar que el abuso, que el maltrato, que alguna experiencia adversa en la infancia provoca o provoca enfermedades crónicas a largo plazo, ¿ya? El estudio que les mostré recién es del 2020, pero ya en 1995 se encontraron los primeros hallazgos de los pacientes con fibromialgia e historia de abuso sexual, ¿no? En el 98 también, en el 2000, en el 2003. Entonces hablamos de un problema que es vigente, que es un desafío. La deconstrucción del género es muy importante y también es muy importante cuidar la niñez para promover a una adultez más sana. Por ejemplo, acá en este del 2000, de Moreno y Montaño, dice que en la niñez el abuso sexual experimentado por pacientes con fibromialgia fue un 37% contra un 22% en las mujeres de grupo control. Precaria situación financiera antes de los 7 años. La presencia de abuso sexual era un 75% en las pacientes con fibromialgia. Son datos que, digamos, datos muy certeros acerca de la problemática en la que nos encontramos. Entonces, ¿cuál es el desafío, no? El desafío es cuidemos la niñez y cuidemos la niñez de niñas y niños y, y tenemos que poner muchísima atención a las construcciones de género. Por ejemplo, el calladita se ve más bonita también puede repercutir en no decir o no mencionar si se está sufriendo de un abuso o los hombres no lloran y se ven bien, hombre para tus cosas, promueve o puede promover la violencia ejercida sobre las mujeres, como también las mujeres pueden entender desde esta construcción que la masculinidad negativa, esa masculinidad tóxica y violenta, es la que nos puede hacer felices y la que también nos podría proteger.
¿ya? Entonces, la fibromialgia, como dije hace un momentito atrás, no es casualidad que de 9 cada 10 personas las que son diagnosticadas sean mujeres. Eso da respuesta a la categoría de género. Es una invitación también a dejar un poquito la banalización del género, ¿no? Tenemos que hacernos cargo de que todavía existe una brecha importante, una brecha en salario, una brecha en oportunidades. Por ejemplo, en la pandemia fueron las mujeres, las niñas y adolescentes en este caso, las que abandonaron de mayor manera su escolaridad, siendo un factor, siendo no un factor protector, sino que más bien un factor para promover el embarazo adolescente. Entonces, cómo las cotidianidades, de alguna manera, cómo vamos afrontando, repercute en la salud a corto, largo y mediano plazo. Eso es un gusto y nos vemos en un rato para la ronda de preguntas.